El Gloster Gladiator, Gloster SS-37, fue un caza biplano, construido por la misma compañía que diseñó y construyó el primer reactor de combate inglés. Fue el último caza biplano de la RAF y la espina dorsal del mando de caza británico hasta justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La incapacidad de los constructores aeronáuticos británicos para producir a mediados de la década de los 30 un sustituto para el Bristol Buido trajo consigo abundantes pedidos del Gloster Gauntlet para equipar escuadrones suplementarios dentro del esquema de expansión de la RAF de 1935. Aunque los estudios sobre diseños de cazas monoplanos mostraban excelentes perspectivas para un futuro próximo, el jefe de diseño de Gloster, Folland, decidió realizar un riguroso examen del Gauntlet para encontrar los puntos donde podía ser mejorado para aumentar sus prestaciones. Los planos fueron rediseñados por completo como unidades de sección única y el tren de aterrizaje monovástago introducía ruedas Doughty con amortiguación interna montadas en patas cantilever. Ambos cambios reducían la resistencia aerodinámica e incrementaban la velocidad de entre 16 y 24 km por hora. Se construyó un prototipo como iniciativa privada de la compañía, con la designación Gloster SS-37 y realizó su primer vuelo el 12 de septiembre de 1934, pilotado por el jefe de pilotos de pruebas, teniente de vuelo Sayer. Tenía instalado un motor Mercury 4 que le daba una velocidad máxima de 380 km por hora, que sería incrementada a 389 km por hora con la instalación de un motor Mercury bis de 645 caballos en noviembre del mismo año. Como armamento llevaba dos ametralladoras Vickers Mk5, las mismas que montaba el Gauntlet, en los costados proeles del fuselaje, complementadas por otras dos Lewis del mismo calibre con alimentación por tambor de 97 cartuchos cada una bajo las alas. Este armamento cumplía los requerimientos del Ministerio del Aire y a comienzos de 1935 el SS-37 realizó su primera prueba oficial de vuelo en las instalaciones de Martlesham-Heath. Aunque considerado poco más que un paso adelante en la línea de su predecesor, el Gloster Gauntlet, del que de hecho no era más que una adaptación de sección única y equipada con flaps en los dos planos, el nuevo diseño eliminó fácilmente a sus posibles oponentes, versiones modernizadas de cazas viejos o desdichadamente previstos para ser propulsados por el incordiante motor Rolls-Royce Gossaug 3. El diseño de Gloster fue presentado a las autoridades del ministerio en junio de ese mismo año y sobre él se elaboró la especificación F-1435. Le siguió un pedido por 23 ejemplares y el 1 de julio se anunció que su sobrenombre era el de Gladiator. Hasta muy recientemente se daba por sentado que el Gloster Gladiator o SS-37 había sido el obvio ganador de la F-730. Recientes descubrimientos demuestran que las autoridades de la RAF prefirieron el modelo Hawker PB3, con 4 ametralladoras y motor Goshawk B-41, versión refrigerada por líquido, y que solo el abandono por parte de Hawker del proyecto para concentrarse en el Hurricane obligó a la elección del caza de Gloster. Después de todo, tanto una como otra compañía eran componentes del grupo Hawker Siddeley. Los 23 primeros aparatos de serie fueron designados Gladiator Mk1 y entregados entre febrero y marzo de 1937, montando ametralladoras Lewis bajo las alas, al igual que los 37 primeros del segundo pedido de 100 cazas. Todos los aparatos de este segundo lote estaban dotados de montajes estándar bajo las alas, lo que les permitía montar tanto ametralladora Lewis como Vickers, o incluso la Browning M1919. Estas últimas, construidas bajo licencia, serían instaladas en los montajes alares y del fuselaje de la mayoría de los cazas entregados en 1938. Un tercer pedido de 28 cazas aumentó las existencias de Gladiator en servicio con la RAF hasta los 231, aunque algunos de ellos serían posteriormente reconvertidos al nuevo Gladiator Mk2. La experiencia en las unidades de la RAF había entretanto puesto en evidencia la ineficacia de la combinación Bristol Mercury 9, hélice Watts bipala de madera y durante algunos meses de 1937, un ejemplar de serie Gladiator Mk1 había sido equipado con una hélice tripala metálica de paso fijo Fairey Reed con resultados prometedores. La solución fue equipar al Gladiator con los motores Mercury 8.8as, con control automático de mezcla, arranque eléctrico y filtro de aire tipo Boques, accionando este tipo de hélice, en lo que se convirtió en el Gladiator Mk2. Al mismo tiempo, se introdujo una característica en concesión a las consideraciones modernas de diseño. Se equipó al biplano con una cubierta deslizante para la cabina del piloto, a pesar de que muchos aviadores de caza continuaban prefiriendo sentir en sus rostros el aire frío. El reequipamiento del mando de caza con el Gladiator continuó en 1938 con las entregas a los escuadrones números 25 y 85, efectuadas en junio.
Entretanto, se había producido el primer destacamento del Gladiator con el equipamiento de algunas unidades del Oriente Medio. El 33 Escuadrón en Ismailia, Egipto, recibió Gladiator Mk1 y algunos Gloster Gauntlet. En febrero y en abril, el 80 Escuadrón zarpó con destino al mismo aeródromo. Poco después, la utilización del Gladiator por parte de las unidades metropolitanas comenzó a disminuir al iniciarse las entregas de los primeros monoplanos. Así, los Gladiator Mk1 fueron sustituidos por Mk2 y, a su vez, los ejemplares de la primera versión fueron progresivamente enviados a Egipto para dar lugar a la formación de nuevas unidades de caza. A finales de 1938, el primer escuadrón de la Auxiliary Air Force, el 607 Escuadrón, volaba ya sus Gladiator Mk1. La Royal Air Force recibió un total de 252 nuevos Gladiator Mk2 construidos en virtud de la especificación F-Train 637. Una importante adaptación del Gladiator Mk2 apareció a finales de 1938 con la versión SEA Gladiator. En los ejemplares K6129 y K8039 del tipo Mk1 se habían efectuado pruebas iniciales de instalación de equipo naval que produjeron la construcción de los primeros 38 SEA Gladiator como conversiones del lote inicial MKLI, N2265 N2302 y transferidos al Arma Aérea de la Flota en diciembre de 1938 como reemplazo interino de los Hawker Nimrod y Hawker Osprey y un segundo bloque de producción de 60 SEA Gladiator. Diferían esencialmente de los Gladiator Mk2 de la RAF en estar equipados con rodetes de catapultaje, gancho de apontaje, botes salvavidas, alojado entre los vástagos del tren de aterrizaje, y dos ametralladoras Browning adicionales, con 300 cartuchos cada una, instaladas en el ala superior. Los primeros aparatos embarcaron a bordo del portaaviones HMS Courageous con el 801 Escuadrón en mayo de 1939. El primer Gladiator fue entregado al 72 Escuadrón de la RAF en febrero de 1937 en la base de Church Fenton. Sin embargo, la mayoría de las unidades que recibieron Gladiator fueron reequipadas con Hawker Hurricane o Supermarine Spitfire a mediados de septiembre de 1939. Los Gladiator pasaron a unidades auxiliares con base en la propia Gran Bretaña. 4 escuadrones estaban en condiciones operativas al estallar la guerra. 2 de ellos, los escuadrones números 607 y 615, fueron enviados a Francia en noviembre de 1939 como parte integrante de la Fuerza Aérea Avanzada de Combate, como parte del Air Component de la British Expeditionary Force, y estaban comenzando justamente a ser sustituidos por los monoplanos Hawker Hurricane cuando les sorprendió la ofensiva alemana en el oeste el 10 de mayo de 1940. Completamente superados por los modernos aviones alemanes, los Gladiator fueron diezmados antes de que sus unidades pudieran conseguir ser evacuadas hacia Gran Bretaña, donde serían reconstituidas y equipadas con Hurricane. Entretanto, el 263 Escuadrón se había estado preparando para embarcar rumbo a Finlandia para ayudar a la aviación de aquel país en su lucha contra la Unión Soviética durante la llamada Guerra de Invierno, conflicto que cesaría antes de la partida de la unidad. A donde sí sería enviado junto con el 804 Escuadrón del Arma Aérea de la Flota, fue a Noruega, para cubrir a las fuerzas británicas que defendían la zona de Andalsnes contra las tropas de invasión alemanas. Operando desde el helado lago Les Haskov, los Gladiator efectuaron una serie de patrullas defensivas antes de que el lago fuese bombardeado y todos los aviones resultaran destruidos. Los pilotos volvieron a Gran Bretaña a tiempo para recibir nuevos Gladiator y ser devueltos a Noruega, esta vez en defensa de la expedición a Narvik, en la zona norte. En esta ocasión, dejó tras de sí un buen palmarés. Un piloto, el oficial de vuelo Jacobsen, destruyó al menos 5 aviones alemanes en una salida. No obstante, incapaces de mantener y apoyar una fuerza expedicionaria tan alejada de sus bases, los británicos se retiraron de Noruega a primeros de junio. En el viaje de regreso, dicho escuadrón perdió todos sus aviones, cuando el portaaviones HMS Glorious en el que iban embarcados fue hundido por los cruceros alemanes Scharnhorst y Gneisenau. Durante la batalla de Inglaterra, se formó el 247 Escuadrón a partir de la patrulla de caza Sumbur, equipado con Gladiator y enviado al sur de Roborough para proteger Plymouth, pero, a pesar de que efectuaron numerosos vuelos de patrulla, el escuadrón nunca llegó a entrar en acción durante la gran batalla. Los aparatos del 261 Escuadrón y la patrulla de caza Holfar tomaron parte en la defensa de Malta entre abril y junio de 1940. Fue el teatro de operaciones del Mediterráneo y el Oriente Medio donde los Gladiator tuvieron su parte en la pelea. Cuando Italia entró en guerra, en junio de 1940, los escuadrones números 33 y 80, destacados en Egipto, estaban aún equipados con Gladiator. El 94 Escuadrón, igualmente dotado con los biplanos de Gloster, se encontraban en Adén.
Los dos primeros, con lo que podría denominarse el material más moderno de la RAF en aquella zona, lucharon con excelentes resultados contra las fuerzas italianas en el desierto occidental durante la fracasada invasión del mariscal Rodolfo Graziani sobre Egipto. El Gladiator se mostró digno rival de los también biplanos italianos Fiat CR-42. Por su parte, el 94 Escuadrón actuó con éxito similar en la defensa de Adén y posteriormente apoyó a las tropas de la Commonwealth en la destrucción del Imperio Italiano en África del Este. Además del ya mencionado 804 Escuadrón del Arma Aérea de la Flota, los SEA Gladiator equiparon a los escuadrones navales número 769, 801, 802, 805, 813 y 855. Tras ser retirados del servicio en primera línea, los Gladiator continuaron en la RAF desempeñando tareas de enlace, comunicación y reconocimiento meteorológico hasta 1944, fecha en que fueron dados definitivamente de baja. El primer usuario exterior del Gladiator fue la República de Letonia, que en marzo de 1937 firmó un contrato de compra por 26 Gladiator Mk1. El siguiente fue la también República Báltica de Lituania, con un pedido por 14 ejemplares, firmado en el mismo mes del anterior. Estos Gladiator fueron embarcados para su posterior montaje en Vilna y Kaunas. En 1937 también Noruega 6, Suecia 37 y Bélgica 32 cursaron órdenes de compra. Más tarde compraron aparatos China 36, Irlanda 4, Irak y Grecia 2 y Portugal 30, entre otros. En principio Noruega solicitó 12 Gladiator Mk1, pero posteriormente el pedido creció para incluir 6 Mk2. De hecho, solo los primeros Mk1 fueron entregados a tiempo para luchar en defensa de Oslo durante la invasión alemana de 1940, pero a pesar de la destreza y heroísmo derrochado por los aviadores noruegos, superados en calidad y número por sus oponentes, todos los Gladiator resultaron destruidos. En la Flygvapen sueca, el Gladiator entró en servicio como J8, Gladiator Mk1, y J8A, Gladiator Mk2, 37 Mk1, equipados con motores Bristol Mercury bis 2, construidos con licencia, equiparon a las unidades de caza sueca durante algunos años. A ellos habría que añadir 18 ejemplares Gladiator Mk2 entregados en 1938. Algunos de estos aviones, junto a unos pocos Hawker Hart, equiparon a la Flygflotille 19, unidad voluntaria mandada por el mayor noruego Hugo Becamar, que lucharía del lado de los fineses en la corta pero dura guerra de invierno entre 1939 y 1940. La mayoría de las veces, los Gladiator, operados desde campos helados o nevados, estuvieron equipados con trenes de aterrizaje de esquíes. Portugal recibió 15 Gladiator Mk2 justo antes del estallido de la guerra y otros 15 en 1940 en lugar de una docena de prometidos Spitfire. Las Fuerzas Aéreas de Sudáfrica tomaron posesión de 11 Gladiator Mk2 supervivientes del 94 Escuadrón, estacionados inicialmente en Egipto y utilizados en la represión de la revuelta iraquí de 1941, así como otros 27 Gladiator Mk2 fueron transferidos a las Reales Fuerzas Aéreas de Egipto entre 1942 y 1943, la mayoría de los cuales aún permanecían en estado de vuelo al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En el teatro del Mediterráneo durante 1940 y 1941, los Gladiators entró en combate con 4 fuerzas aéreas aliadas, la RAF, la Real Fuerza Aérea Australiana, la Fuerza Aérea de Sudáfrica y la Heliniki Basiliki Aeroporia, Real Fuerza Aérea Griega. Estas lograron cierto éxito contra la Regia Aeronautica Italiana, que fue principalmente equipada con biplanos Fiat CR-32 y Fiat CR-42, y en contra de bombarderos de la Luftwaffe. El as sudafricano Marmaduke Pat-Patle, que sirvió con la RAF, reclamó 15 muertes en Gladiators durante las campañas de África del Norte y Grecia, convirtiéndolo en el as biplano de la RAF con mayor puntuación de la guerra. La guerra anglo-iraquí de 1941 fue única en el sentido de que la RAF y la Real Fuerza Aérea Iraquí utilizaron al Gladiador como su principal caza. Los Gladiators también vieron acción contra los franceses de Vichy en Siria. El HMS Glorious había entregado un stock de 18 SEA Gladiators del Escuadrón Aéreo Naval 802 a principios de 1940. Más tarde 3 fueron enviados para participar en la campaña noruega y otros 3 fueron enviados a Egipto. En abril Malta necesitaba protección de caza y se decidió formar un vuelo de Gladiators en Raf Alfar, compuesto por personal de la RAF y Fuerza Aérea Egipcia. Se ensamblaron y probaron varios SEA Gladiators. En el asedio de Malta en 1940 durante 10 días, la fuerza de combate que defendió Malta fue el Alfar Fighter Fleet, lo que dio lugar al mito de que 3 aviones, llamados Fight, Hope and Charity, formaron toda la cobertura de combate de la isla. Los nombres de los aviones empezaron a utilizarse después de la batalla.
Más de 3 aviones estaban operativos, aunque no siempre al mismo tiempo. Otros se utilizaron como repuestos número 1435 Fleet, que más tarde asumió el control de la defensa aérea de Malta, tomó los nombres de Fight, Hope y Charity para su avión tras su reforma como unidad de defensa aérea en las Islas Malvinas en 1988. Las unidades de la Fuerza Aérea Italiana desplegadas contra Malta deberían haber derrotado fácilmente a los Gladiators, pero su maniobrabilidad y buenas tácticas ganaron varios enfrentamientos, a menudo comenzando con una inmersión en los bombarderos Avoya Marchetti SM-79 Sparviero antes de la escolta Fiat CR-42 y Macchi MC-200. Los combatientes podrían reaccionar. El 11 de junio de 1940 un Gladiator dañó un Macchi y el 23 de junio, un Gladiator pilotado por George Burgess, logró derribar un MC-200. Otro piloto exitoso sobre Malta fue Timberwolves, que logró derribar 2 S-79 y 2 CR-42, también reclamando un golpe de Macchi el 11 de junio y otro S-79 dañado. Los gladiadores obligaron a los combatientes italianos a escoltar bombarderos y aviones de reconocimiento. Aunque la Regia Aeronáutica había comenzado con una ventaja numérica y superioridad aérea, durante el verano de 1940 la situación se revirtió, con los hurricanes que se entregaron lo más rápido posible y gradualmente se apoderaron de la defensa aérea de la isla. En junio 2 de los gladiadores se habían estrellado y se habían reunido 2 más. Charity fue derribado el 31 de julio de 1940. Su piloto, el oficial de vuelo Peter Hartley, se enfrentó a las 9:45 horas con sus compañeros pilotos Taylor y el teniente de vuelo Timberwolves para interceptar un SM-79 por 9 CR-42 del 23 Grupo. Durante una pelea de perros, un CR-42 volado por Sir Manlio Tarantino derribó el gladiador de Hartley, número 5519, quemándolo gravemente. Woos derribó a Antonio Chiodi, comandante de la 75 Squadriglia a 5 millas al este de Grand Harbour. Posteriormente Chiodi recibió una medaglia di oro al valor militare póstuma, el premio militar más alto de Italia. En mayo de 2009 los restos de Charity y otros fueron objeto de una búsqueda submarina por parte de los dragaminas de la OTAN. El OPE, número 5531, fue destruido en tierra por un bombardeo enemigo en mayo de 1941. El fuselaje de Fight está en exhibición en el Museo Nacional de Guerra, Fort Saint-Elmo, Valletta hoy. El destino de al menos 5 gladiadores más que vieron acción en Malta no está tan bien documentado. 7 gladiadores del escuadrón número 3 RAF haciendo un pase bajo en formación suelta sobre la sala de operaciones móvil del escuadrón en su tierra de aterrizaje cerca de Soyun, Egipto, alrededor de 1941 en el norte de África. Los gladiadores tuvieron que enfrentarse a los biplanos italianos Fiat CR-42 Falcos, cuyo rendimiento fue ligeramente superior al del Gladiator en altitudes más elevadas. El primer combate aéreo entre los biplanos tuvo lugar el 14 de junio sobre Anseat. Teniente Franco Luccini, de 90 Squadriglia, 10 Grupo, 4 Stormo, volando un CR-42 desde Tobruk, derribó un Gladiator. Fue el primer reclamo realizado contra la RAF en la Guerra del Desierto. En la tarde del 24 de julio, CR-42 y Gladiator se enfrentaron por Bardia. Una formación de 11 CR-42 del 10 Grupo, respaldada por 6 más del 13 Grupo, atacó una formación británica de 9 Blenheims que atacaba a Bardia y a su vez fue atacado por 15 gladiadores. Los 5 gladiadores del Escuadrón 33 reclamaron 4 CR-42 destruidos. El 4 de agosto de 1940 los biplanos Fiat 160 Squadriglia de Capitano Duilio Fanali interceptaron a 4 gladiators comandados por Marmaduke Pat Patle, que eventualmente se convertiría en uno de los ases aliados con mayor puntuación con aproximadamente 50 reclamos, que estaban atacando Breda Base 65S mientras estaban ametrallando vehículos blindados británicos. La batalla se volvió confusa. Inicialmente se pensó que solo estaban involucrados los antiguos CR-32, pero también había muchos CR-42. Es probable que el entonces inexperto Patle fuera derribado por otro futuro as, Franco Luccini. En esta ocasión los Fiat lograron sorprender a los gladiadores derribando a 3 de ellos. Wikean Barnes, que fue derribado pero sobrevivió, reclamó un Breda 65, mientras que Patle reclamó un Bass 65 y un CR-42. El 8 de agosto de 1940, durante otra pelea de perros, 14 gladiadores del Escuadrón 80 tomaron 16 Fiat CR-42 del 9 y 10 Grupo y del 4 Stormo, una unidad de élite de la Regia Aeronáutica 9 por sorpresa sobre Gab Sale, muy dentro de Italia territorio. Los pilotos británicos reclamaron de 13 a 16 victorias confirmadas y de 1 a 7 probables, mientras que perdieron 2 gladiadores. En realidad los italianos perdieron 4 aviones y 4 más aterrizaron a la fuerza, parece que todos fueron recuperados más tarde.
Esa batalla resaltó los puntos fuertes del Gladiator sobre el CR-42, especialmente el equipo de radio, que había permitido un ataque coordinado, siendo también crucial para obtener la sorpresa inicial, y el desempeño general superior del Gladiator a baja altitud, incluyendo velocidad y una maniobrabilidad horizontal notablemente superior sobre su oponente italiano. En general, los pocos Gladiators y CR-42 chocaron con una paridad sustancial. Considerando todos los teatros, la proporción de muertes fue de 1.2 a 1 a favor del primero, una proporción similar a la del Bf-109 y el Spitfire en la batalla de Gran Bretaña, un duelo considerado equilibrado por la mayoría de los historiadores. Sin embargo, el Gladiador, optimizado para las peleas de perros, tuvo poco éxito contra los bombarderos italianos relativamente rápidos, derribando solo a un puñado de ellos y sufriendo casi la misma cantidad de pérdidas en el proceso, lo que podría ser una de las razones de su retiro rápido del servicio de primera línea. El CR-42, por otro lado, tuvo éxito contra los primeros bombarderos británicos, derribando un centenar de ellos con pérdidas mínimas. En África Oriental se determinó que las fuerzas italianas con base en Etiopía representaban una amenaza para el protectorado británico de Aden, por lo que se decidió que sería necesaria una ofensiva en la que el Gladiador se enfrentaría a los cazas biplanos italianos Fiat CR-32S y CR-42S. El 6 de noviembre de 1940, en la primera hora de la ofensiva británica contra Etiopía, los cazas Fiat CR-42 del 412 Escuadrilla, liderados por el capitán Antonio Raffi, derribaron 5 Gloster Gladiators del 1 SAF Squadron. Entre los pilotos italianos estaba el as Mario Visintini, quien más tarde se convirtió en el piloto con mejor puntuación de todas las fuerzas aéreas beligerantes en África Oriental, África Orientale, y el mejor as de caza biplano de la Segunda Guerra Mundial. Tácticamente, la aeronave SAF se equivocó al atacar a los CR-42 de manera fragmentada y no en masa, y fueron superados en número. Al principio de la ofensiva, los gladiadores del escuadrón número 94 realizaron varios ataques contra las fuerzas italianas. Los objetivos típicos incluían aeródromos, depósitos de suministros y aviones. También se les asignó la misión de defender el espacio aéreo de Aden durante el día y la noche, y proteger a los barcos aliados que operan en las cercanías. Fue en este último papel que un solo 94 Escuadrón Gladiador, pilotado por Gordon Hayward, fue responsable de la rendición y captura del submarino italiano clase Arquímedes Galileo. El 6 de junio de 1941, la Regia Aeronautica solo tenía 2 aviones en servicio restantes, un CR-32 y un CR-42, por lo que los Gladiators y los Hurricanes finalmente lograron la superioridad aérea. El último combate aéreo del Gladiador con un caza italiano fue el 24 de octubre de 1941, con el CR-42 de Tenente Malavolti. El piloto italiano despegó para ametrallar los aeródromos británicos en Dabat y Adiarkai. El CR-42 fue interceptado por 3 gladiadores y logró derribar a 2 de ellos, pero luego fue derribado y el piloto asesinado. Otros autores afirman que Malavolti solo logró disparar contra los 2 gladiadores antes de ser abatido. Según Gustafsson, piloto de la Fuerza Aérea Sudafricana, número 47484B, el teniente Lancelot Charles Henry Pad Diop, en el aeródromo de Dabat, se apresuró a interceptar el CR-42 MM7117. Se zambulló en él y abrió fuego a 300 yardas. Aunque el piloto CR-42 tomó una acción evasiva violenta, Hope lo persiguió, acercándose a 20 yardas y disparando mientras intentaba zambullirse. Hubo un breve parpadeo de llamas y el último avión italiano que fue derribado sobre África Oriental se estrelló contra el suelo y estalló en llamas cerca de Ambazo. Al día siguiente se encontraron los restos, el piloto muerto todavía en la cabina. Hope dejó caer un mensaje sobre las posiciones italianas en Ambazo. Homenaje al piloto del Fiat. Era un hombre valiente de la Fuerza Aérea Sudafricana. Pero los libros de registro de operaciones de las unidades del Commonwealth en la zona indican que no sufrieron pérdidas en esta fecha. Medaglia di oro al valor militar afirma que Malavolti derribó un gladiador y obligó a otro a aterrizar, pero fue derribado por un tercer gladiador. Esta fue la última victoria aire-aire en la campaña de África Oriental. Hacia el final de la guerra, los gladiadores volaron en el vuelo meteorológico 1566 desde Gisua, Aden. La tensión se había ido acumulando entre Grecia e Italia desde el 7 de abril de 1939, cuando las tropas italianas ocuparon Albania. El 28 de octubre de 1940 Italia emitió un ultimátum a Grecia, que fue rápidamente rechazado. Unas horas más tarde, las tropas italianas lanzaron una invasión de Grecia, iniciando la guerra greco-italiana. Gran Bretaña envió ayuda a los asediados griegos en forma de Escuadrón 80, elementos de los cuales llegaron a Trikala el 19 de noviembre. Ese mismo día el debut de Gladiator llegó en forma de sorpresa, interceptando una sección de 5 CR-42 italianos en Coriza, solo uno de los cuales regresó a la base.
El 27 de noviembre 7 gladiadores atacaron a 3 Falcos, derribando el avión líder, pilotado por comandante Masfaldi, al mando de la 364 Escuadrilla. El 28 de noviembre el comandante de 365 Escuadrilla, comandante Graffer, fue derribado durante un combate donde fueron derribados 7 aviones, 4 de ellos británicos. El 3 de diciembre los gladiadores fueron reforzados con elementos del Escuadrón 112. Al día siguiente un enfrentamiento entre 20 Gladiators y 10 CR-42 resultó en la pérdida de 5, 2 de ellos italianos. Después de un descanso de 2 semanas, el 80 Squadron regresó a las operaciones el 19 de diciembre de 1940. El 21 de diciembre, 20 Gladiators interceptaron una fuerza de 15 CR-42 Falcos, derribando 2 con 2 pérdidas. Durante los días siguientes, varios grupos de bombarderos italianos Savoia Marchetti SM-79 y Savoia Marchetti SM-81 también fueron interceptados y se reclamaron victorias. Uno de los enfrentamientos de gladiadores más notables de toda la guerra ocurrió en la frontera de Albania con Grecia el 28 de febrero de 1941. Una fuerza mixta de 28 gladiadores y huracanes encontró aproximadamente 50 aviones italianos y afirmó haber derribado o dañado gravemente al menos 27 de ellos. Un solo gladiador pilotado por el as piloto Marmaduke Pat Patle reclamó 5 aviones durante esa única escaramuza. En realidad los británicos reclamaron en exceso, ya que parece que la Regia Aeronáutica ese día perdió solo 2 CR-42. En Malta, donde la Royal Navy almacenaba un cierto número de SEA Gladiator de repuesto para reponer las bajas de sus portaaviones, el estallido de la guerra en la zona provocó el rápido montaje de 4 de ellos que, volados por pilotos voluntarios, comenzaron a efectuar vuelos de patrulla defensiva al comenzar las hostilidades. Contrariamente a lo que afirma la leyenda en torno a la mítica defensa de la isla, los SEA Gladiator fueron la única protección aérea de Malta solo durante 10 escasos días, del 11 al 21 de junio. En ese periodo, los efectivos de la Regia Aeronáutica llevaron solamente a cabo 3 pequeñas e inconexas incursiones y no parece que los Gladiator consiguieran derribar ningún avión enemigo, aunque probablemente fueron un obstáculo para la precisión de los bombarderos italianos a los que debieron causar pocos daños. Entretanto, algunos hurricanes llegados a la isla en camino hacia el norte de África fueron retenidos para la defensa de las instalaciones portuarias y militares. De hecho, los famosos apodos de Fe, Esperanza y Caridad que, según la leyenda, recibieron los 3 solitarios, nunca llegaron a ser realidad, siendo de hecho una invención de la calurosa imaginación de un periódico local, bastantes meses después de los hechos. Los 3 SEA Gladiator supervivientes se unieron a los hurricanes retenidos para constituir el 261 Escuadrón el 1 de agosto, pero esta unidad improvisada fue disuelta 5 meses después. Las características principales son: tripulación, piloto. Longitud, 8,3 metros, envergadura, 9,8 metros. Altura, 3,5 metros. Superficie alar, 30 metros cuadrados. Peso vacío, 1.462 kilos. Peso cargado, 2.088 kilos. Planta motriz, un motor Bristol Mercury 9, radial de 9 cilindros. Potencia, 619 kW, 853 HP, 842 caballos. Hélices, una bipala por motor. Velocidad máxima operativa, 407 km por hora. Velocidad crucero, 337 km por hora. Velocidad de entrada en pérdida, 85 km por hora. Alcance operativo, 2 horas. Techo de vuelo, 10.000 metros. Régimen de ascenso, 11,7 metros por segundo. Armamento inicial, 2 ametralladoras Vickers Mk5 de 7,70 mm a los costados del fuselaje y 2 ametralladoras Lewis de 7,70 mm bajo las alas. Posteriormente, 4 ametralladoras Browning en los costados del fuselaje y bajo las alas.